Ya, ya. Listo, voy por Hola, la pues buenas presentación. noches a todos. Qué gusto verlos. Gracias por estar acá. Y bueno, pues hoy vamos a empezar una sesión en donde vamos a hablar de varias cosas que nos van a ayudar a colocarnos de una forma, digamos que diferente al entender y el atender ciertos conceptos, pero específicamente yo creo en este diálogo interesante que tenemos respecto a las categorías y respecto a cómo, cómo podemos adentrarnos en hacia dónde vamos, que es en la poesía, hacia los poetas, hacia los calendarios, y que de eso que nos habita, pero que también nos gobierna, nos bloquea la entrada, ¿no? Entonces, bueno, la idea de estas sesiones es ir mirando qué nos vela la posibilidad de entrar hacia esto, hacia la poesía, hacia los calendarios, y ver y poder tener un acercamiento. eh, que lo más que podamos, lo más que podamos develar. Entonces, pues hoy trabajaremos específicamente con, hasta donde lleguemos, por supuesto, con el libro de Heidegger que les había comentado, el de Introducción a la Metafísica, algunos conceptos que vamos a revisar de ahí y algunas cosas que él escribe en ese texto bastante interesantes y que nos van a traer a colación muchos temas que hoy estamos viviendo lamentablemente en estos tiempos. Y también a la par vamos a empezar a adentrarnos, vamos a retomar un poquito, espero que nos dé tiempo, pero bueno, si no, hacia allá estamos caminando a Graves y por último, incluso hasta vamos a retomar y a citar una sesión del seminario de Platón de Jorge. Lo vamos a citar para que vea que aquí lo citamos y algo que está trabajando y la invitación es si no han tenido oportunidad de revisar estos videos que está subiendo a YouTube del Seminario de la Esclavitud del Alma, una hipótesis en la República de Platón, lo hagan porque se están planteando cosas y es súper interesante porque es como un viaje en el tiempo, ¿no? De lo que se estaba diciendo en esos momentos y cómo de veras no nos hemos alejado del camino y que hoy, a propósito de lo que vamos a ir revisando, tiene mucho sentido. Entonces, específicamente me refiero a la sesión, le puso sesión 17 bis, y creo que entre paréntesis le puso porque la original está perdida, pero bueno, esa sesión 17 bis, hay varias cosas que retomar, pero específicamente yo creo que hoy nos dará tiempo de retomar uno de estos primeros momentos que van adecuados con lo que vamos a hablar. Entonces, bueno, pues si la pueden revisar, revísenla. Les diré exactamente a lo que citaré de Jorge en qué minuto empieza. Pero bueno, esas cosas estaremos revisando. Voy a procurar ir avanzando en lo que he escrito, pero también mucho en interactuar con ustedes en tanto lo permitan, porque sí es importante decirles que necesito cerrar la sesión a las 10 de la noche. Entonces, bueno, si en caso de que algo se quede, digamos que no nos dé el tiempo, bueno, pues continuaremos en la siguiente sesión que que me toque, que no sé cuándo es, pero de hoy en cuatro, creo, porque es descanso Jorge Octavio y después yo. Entonces, bueno, pues empecemos. Fíjense que en este texto es interesante y es pertinente porque si bien no vamos a hablar de todo el texto, vamos a ir retomando ciertas partes, pero algo muy importante es la pregunta central que se hace Heidegger, que lo va a acercar a esta, y muy, como lo dice el libro, a esta introducción a la metafísica, que es esta pregunta de por qué es el ente y no la nada, ¿no? Y cómo la va a ir preguntando, y en ese preguntarla,
se va a ir preguntando por el ser, la nada, pero van a ir apareciendo otras preguntas y otros rastros que nos van a ir dando, e iluminando un camino en donde incluso en algunos momentos en este seminario se ha preguntado por aquello, ¿no? Hay algo que pasa, hay algo que cambia, hay algo que se separa. Y esas preguntas también Heidegger se las va haciendo, entonces pues caminaremos hacia allá, hacia aprovechar estas preguntas que se hace y cómo las va contestando, pero también muy de la mano con en qué momento lo está contestando, ¿no? En qué momento y en qué contexto él las va preguntando y las va contestando. Entonces, específicamente esta pregunta que se va a presentar y que va a guiar todo el texto, dice Heidegger, nos topa con su poder oculto en momentos de desesperación, ¿no? Y esto es bien interesante porque dice, ¿cuándo nos hacemos este tipo de preguntas, ¿no? O sea, ¿cuándo nos preguntamos más que por el ser, nos preguntamos por la nada? Y entonces él dice, pues nos preguntamos en esos momentos de desesperación cuando parece que todo se desvanece, ¿no? En ese desvanecer y todo como se va oscureciendo, el sentido se oscurece y a partir de aquí ya nos está dando como nos va encaminando hacia dónde arroja esta pregunta. Dice, está presente también en los súbitos júbilos del corazón, en el tedio, cuando nos rodea la tenaz trivialidad como un terreno yermo en el que nos parece indiferente si el ente es o no es. Y en estos tres terrenos que nos pone de frente, es muy interesante poderlos mirar a dónde nos arrojan, ¿no? Porque desde el júbilo del corazón hasta ese momento de desesperación cuando todo parece desvanecerse, es muy interesante que los ponga en un lugar en donde se juntan, ¿no? Porque ahí nos topan estas preguntas. Esta pregunta que de cierta manera, si tratamos de llevarla a nuestra realidad, seguramente de vez en vez en algún momento nos topa, ¿no? Sin, sin necesariamente sí podemos reconocer que no nos preguntamos por el cero o la nada, pero sí nos acercamos a un preguntar distinto en estos momentos. Tenemos un preguntar distinto en el tedio, tenemos un preguntar distinto en esto que dice como el júbilo del corazón, pero también tenemos un preguntar distinto en estos momentos de desesperación cuando parece desvanecerse todo y el sentido se oscurece. Yo creo que ahí podemos reconocer que podemos comprender o tener un acercamiento a esos tres lugares. Y por eso dice, esta pregunta va a penetrar en estos ámbitos que subyacen en el fondo y lo hace hasta lo último, hasta el límite. Y ese límite, eso último hacia donde nos arroja, es esa posibilidad que nos permite, al tocar el límite, acercarnos a ese punto en donde ese límite es marcado. Y aquí aparece en este primer momento algo que vamos a estar revisando fuertemente, la delimitación, lo que delimita, ¿no? Em, y justo este llevar hasta el límite, Heidegger lo dice, es definido como la más amplia y profunda y la más originaria de todas las preguntas. Y justo en este tratar de entender por qué la más originaria de todas las preguntas nos va a decir, bueno, pues porque este preguntar se va necesariamente, va a producirse cuando preguntamos, va a haber una repercusión sobre el preguntar mismo, ¿no? Sobre esta pregunta que estamos haciendo, porque lo que se nos va a poner de frente es lo que está siendo preguntado, que es la nada, ¿por qué el ser y no la nada? Pero al mismo tiempo
se va a preguntar por lo que interroga, desde donde se interroga. Por eso la misma pregunta va a introducir de golpe en la búsqueda de su propio porqué. Y ahí es donde vamos a llevar, a dejarnos llevar por esto que nos va mostrando que son las formas esenciales del espíritu, pero justo en este punto lo que nos muestra es que toda forma esencial del espíritu se va a encontrar en la ambigüedad. Es muy interesante porque esta ambigüedad la vamos a encontrar cuando Heidegger también se pregunta por el ser, ¿no? Y justo lo que se trata o lo que se busca, lo que se intenta, es justo aquí va a decir Heidegger algo muy interesante, reconquistar la no destruida, esto es importantísimo, la no destruida fuerza nominadora del lenguaje y las palabras. Esa fuerza de nominal del lenguaje y las palabras que va a ser mirada desde desde su esencialidad y hacia eso hacia dónde nos arroja. Porque justo por eso Heidegger plantea que solo en la palabra y el lenguaje las cosas son. Pero lo que vamos a entender es qué dice cuando dice eso. Porque justo solo en la palabra y en el lenguaje las cosas son. Y aquí, en este ser, las cosas, vamos a este punto, ¿no? O sea, la pregunta que al contestar encuentra su sentido. Y entonces nos arroja a un concepto que aquí hemos revisado, pero que de cierta manera le vamos a dar, digamos que ciertas aportaciones, porque al hacer esta pregunta por el ser, Heidegger va a toparse con un concepto que es la physis, porque a partir de ahí, Heidegger busca en los griegos, y lo dice en algún momento en el texto y lo dice en muchos momentos, ¿no? Que considera al griego y al alemán como estas posibilidades que dan para ir hacia lo más esencial, ¿no? Y entonces lo que él se quiere es acercar a los griegos en tanto como experimentaron la physis, pero a partir de una experiencia radical. Ujú. Porque él intuye que ahí hay algo del ser y justo junta el ser, la poética y lo intelectual. Porque dice, en la fisis pudieron observar la naturaleza en un sentido muy riguroso. Para los griegos, la palabra physis significaba originalmente, y aquí va a poner cosas bastante interesantes, dice, la palabra physis significaba originalmente el cielo y la tierra, la piedra y el vegetal, el animal y el hombre, la historia humana entendida como obra de los hombres y los dioses, y finalmente los dioses mismos sometidos al destino. Esta definición que él va dando, vamos a ver cómo no es arbitraria el poner el cielo y la tierra, la piedra y el vegetal. Porque primero, y es bastante interesante, porque el primer camino que se abre es un camino en donde no hay un camino, no es el cielo, sino es el cielo y la tierra. Son estos dos caminos que pueden parecer complementarios, pero también que se contraponen. O sea, ya nos empieza a mostrar que en este entender esa palabra vamos a tener que mirar, por lo menos en este momento, desde dos lugares posibles. Por ejemplo, el cielo y la tierra, la piedra y el vegetal, el animal y el hombre, pero justo cuando tratamos, si buscamos encontrar qué las iguala o qué las diferencia, qué las contrapone o qué las complementa, justo lo que se busca es salirnos de ahí, ¿no? ¿Cómo salirnos de ahí? ¿Cómo apelar esas denominaciones desde otro costado? Y por eso, en la primera parte de la cual no vamos a hablar hoy,
Pero en la primera parte, cuando trata de dar esta revisión de la palabra, pues va a ir explicando varias cosas, se va a meter con la gramática, se va a meter con la etimología, pero ahorita nos vamos a saltar todo esto porque nos vamos a meter más en este segundo momento, tercer momento del libro, que ya nos lleva hacia un arrojarnos ya al entender la fisis desde la experiencia griega y lo que va a derivar de ahí, ¿no? Por eso él ya empieza a continuamente a traer este fisis como la fuerza imperante que permanece guiada por ella misma, ¿no? Esta fuerza imperante, esto que permanece y que además que se sostiene por sí misma, que se guía por sí misma y que justo esta fuerza imperante que pertenece al salir están incluidos tanto el devenir como el ser, entendido este en el sentido restringido de lo que permanece inmóvil, ¿no? Y aquí ya nos lleva a este mirar el devenir y en este camino, lo iremos trabajando más adelante, parte de los griegos a los que él se refiere para justo ir entendiendo la fisis desde la experiencia, van a ser Parménides, van a ser Heráclito principalmente, ¿no? Y de ahí nos va a llevar a ciertos textos y a ciertos fragmentos, en el caso de Heráclito, a ciertos poemas, en el caso de Parménides, para justo, es que es desde ahí donde la palabra misma nos muestra la experiencia que da. Nosotros nos vamos a ir por un costado, por el momento, en este momento nada más, para ir como delimitando hacia dónde nos lleva, ¿no? Y lo que se produce en la fisis y a lo que vamos primero a movernos, a mirar, es el salir de lo oculto. Y en ese salir del oculto es el instaurar justo a este primeramente como tal. Es esta fuerza imperante que permanece y que saca de lo oculto. Y en este sacar de lo oculto, esto saca al ente como tal. Vamos a ir viendo eso. Y qué es lo que permanece y qué es lo que ocurre, qué es lo que acontece en esto. Y aquí, cuando ya tratamos de entender más allá de la definición que nos puede encaminar a entender, justo nos dice, para Heidegger toma como un lugar para mostrar esto a la poesía, porque dice, en la poesía impera una esencial superioridad del espíritu frente a toda mera ciencia. Y desde esta superioridad, el poeta habla como si expresara e invocara al ente por primera vez. Y en este expresar, en este invocar, en este dejar salir, en este desocultar, el poeta va a tener un lugar importante en este poder mostrar esto que solo estamos un tanto definiendo, un tanto de buscar acercarnos a esta experiencia que, que nos muestra, que nos acerca más bien Heidegger a esta experiencia griega. Y en este preguntarse y en este acercarse, Heidegger se topa con el momento en el que está, en el que se encuentra la humanidad. Y cuando se pregunta por el ser, y empieza a mirar esta experiencia cercana que trata de acercarse a los griegos, pues entonces se empieza a preguntar en dónde estamos, ¿no? Y en ese dónde estamos, se hace una pregunta interesante que, que ahora nos interpela en diferentes circunstancias que estamos también en la actualidad. Y dice, ¿será posible que el hombre, los pueblos, en sus más grandes aventuras y maquinaciones, estén relacionados con el ente y sin embargo se hayan caído fuera del ser hace mucho tiempo y sin saberlo? Y que ese fuera del fundamento último y más poderoso de su decadencia,
apunta justo cuando él dice caer fuera del ser, es que al mirar y al acercarse a esta experiencia del ser, lo que puede mirar en la decadencia con la que nombra a los al hombre, a los pueblos, en esta estancia actual, cuando apunta a estar fuera del ser, es afuera de esa experiencia. Ajá. Y por eso esto es lo que nos da un entender a qué, o sea, qué nos referimos cuando decimos salirnos o quitar eso que nos vela la posibilidad de acercarnos a la poesía y a los calendarios, o sea, que afuera de qué estamos, ¿no? Y justo estamos fuera de este ser arrojados fuera del ser, él lo plantea como una pregunta y entonces empieza a buscar como esta decadencia, qué forma tiene, ¿no? O sea, más bien, ¿qué es esta decadencia? ¿Qué podemos mirar en esta decadencia? Y dice, en la tierra, en torno a ella, se está produciendo un oscurecimiento universal. Sus acontecimientos característicos son la huida de los dioses, la destrucción de la tierra, la masificación del hombre y la prevalencia de la mediocridad. Y aquí trata de explicar este oscurecimiento universal, a qué se refiere, ¿no? Y dice, el oscurecimiento universal va a implicar el debilitamiento del espíritu, su disolución, represión y falsa interpretación. La reinterpretación del espíritu como inteligencia, en tanto mero entendimiento en función de la reflexión, del cálculo y de la observación de las cosas dadas de antemano y de su posible modificación y nueva producción complementaria. Este entendimiento es asunto de un mero talento, de un ejercicio y una distribución en masa. Este espíritu ya así falsificado en forma de inteligencia, decae al papel de herramienta, una herramienta al servicio de otras cosas. Y su manejo se vuelve entonces, al ser herramienta, este manejo se vuelve enseñable y aprendible. Tanto si está el servicio, si este servicio de la inteligencia se refiere a la regulación y dominación de las relaciones materiales de producción, haciendo mención del marxismo, o en general al orden inteligible y a la explicación de todo lo dado y puesto en cada caso. Y aquí se refiere al positivismo. Y en tercer lugar va a decir, o como si se realiza en la organización y orientación de la masa vital y la raza de un pueblo, en cualquier caso, da lo mismo. Con el marxismo y con el positivismo, en este momento no me voy a meter, porque este tercer punto, porque él sí lo menciona, en el primer punto pone paréntesis y habla del marxismo, lo pone como tal. En el segundo punto igual, entre paréntesis, menciona el positivismo. Pero en esta organización y orientación de la masa vital y la raza de un pueblo, no pone nombre. Y tiene sentido que no ponga nombre. Porque es muy curioso, porque después de terminar el párrafo, lo que sigue es que en apariencia, bueno, en su sentido de este tercer punto, es la crítica del comunismo ruso. Ujú. Pero es muy interesante, si quitamos eso del comunismo ruso, la organización y orientación de la masa vital y la raza de un pueblo nos puede sonar a otra cosa diferente. Cuando hablamos de la raza de un pueblo y su masa vital, y esta orientarla y organizarla, ¿en qué sentido? Aquí ya no lo pone, en las otras dos sí lo puso. En el sentido hacia el espíritu. ¿Mm?
¿Por qué no lo pone? Porque alemán. Y el espíritu justo del alemán en ese momento lo podemos entender hoy desde una posición bastante, mucho más amplia por todo lo que en eso estaba derivando en esos tiempos. Ujú. Por lo que en esos años estaba pasando, pero justo hoy por lo que nos topa en la actualidad, porque no está desvanecido, está ahí, se mantiene. Hablar de la raza de un pueblo y hablar de la masa vital, orientada y organizada. Estos tres puntos de este oscurecimiento universal no podemos dejarlos de lado porque lo que, si bien nos va a mostrar la experiencia griega, hay que tenerlo claro, que estamos hablando desde esta posición de quien escribe. Porque él mismo en el preguntar qué pregunta, no solo pregunta por lo que se pregunta, por lo que se está preguntando, sino por quien pregunta. Entonces, por eso es muy revelador en este sentido, porque nos va a ir marcando un camino de esta experiencia que nos va a mostrar y hacia dónde nos puede llevar y nosotros nos iremos con esta precaución de, si bien sí hay un oscurecimiento universal que está vivo y presente en esos momentos, pero también está vivo y presente esa crítica hacia un comunismo que aparentemente es un fantasma que está ahí y que que amenaza, pero ya nosotros sabemos que había también otro fantasma y que amenazó fuertemente y todo lo que ha dejado y todo lo que continúa. Por eso, esto que sigue es importante. La errónea interpretación instrumentalista del espíritu, los poderes de la empresa espiritual, como la poesía y las artes plásticas, la construcción de estados y la religión, entran en el círculo de lo posible y promueven el mantenimiento y producción conscientes. Al mismo tiempo, se comienza a distribuirlo en áreas. Entonces, justo, esto ya se convierte áreas de conocimiento o del arte. Dice, el mundo espiritual se convierte en cultura, por medio de cuya creación y conservación el hombre singular trata de alcanzar luego una perfección para sí mismo. Y esta perfección de sí mismo justo habla de esta posición del espíritu humano que nos va a dar diferentes modos de entenderlo. Pero al hablar de una posición del espíritu, también nos arroja a esa perfección de sí mismo. Y ese es el sesgo y el rasgo que vamos a tener mucho cuidado al seguir avanzando en este camino, que si bien nos devela cosas interesantes, también tenemos que tener cuidado con estas cosas. Porque justo él mismo lo dice, a partir de aquí que este mundo espiritual se convierte en cultura y entonces el arte, el Estado, la religión van a convertirse en estas áreas, en estas distribuciones que se van a dar y que podemos hablar de ahí desde la cultura, va a establecer sus propios criterios que deciden la validez de la producción y del uso. Y a esta validez de la producción y del uso, pues se va a llamar valores. Dentro del conjunto de una cultura, los valores culturales solo aseguran su vigencia limitándose a su propia validez. La poesía por poesía, el arte por el arte y la ciencia por la ciencia. El fundamento desde sí mismo y desde sus valores culturales. Y así, en el espíritu como inteligencia, apta para fines y espíritu como cultura, se convierten finalmente en cosas de lujo
y decoración que se aprecian como algo entre muchas otras cosas que se exhiben públicamente y que se presentan como prueba de que no se rechaza la cultura y de que no se desea la barbarie. Y aquí es donde viene la crítica ya claramente, porque aquí ya lo menciona, a esto hicieron los comunistas rusos, ¿no? Decir que no rechazan la barbarie, que sí aceptan la civilización, pero, ¿no? En esta forma, en esta mala interpretación del espíritu. Entonces, finalmente, si bien estamos mirando de cerca lo que nos está mostrando Heidegger, pero también nos está mostrando desde sí mismo, pero esto es a lo que he intentado, no sé si lo he logrado con ustedes, pero espero que sí. He intentado ir dejando como advertencias de hacia ese lugar nos lleva este modo de pensar que atiende categóricamente, que separa, que divide, que nos permite un entendimiento del mundo, pero desde este costado, desde esta interpretación, desde este mirar, desde este costado, y por lo tanto necesitamos un acercamiento diferente. Entonces, pues empecemos hacia ese acercamiento diferente. Hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario antes de seguir o algo que decir al respecto? Yo, Sí, pásale, Has. oye, en la sesión pasada, Ujú. Octavio hablaba de la biología de Aristóteles y Ajá. viendo un poco de su biología, aparte de que era principalmente de animales, él es el primero que habla del alma. Ujú. Ok, ahora, dice la Piscis. Ajá. ah, el vegetal, el animal y el hombre. ¿Puede ser que la Piscis se esté refiriendo al alma? Lo que pasa es que justo en este ir entendiendo cómo se fue eh, sí, ¿cómo se fue entendiendo la fisis? Que justo hubo un cambio entre entenderla incluso como naturaleza, ahora en todo esto que se ha ido em, cambiando a partir de la ausencia de la experiencia griega a la que nos quería arrojar, incluso Heidegger lo dice. Él está hablando de estos griegos últimos que tienen esta experiencia y que nos anotan y que nos apuntan hacia esto, pero incluso lo menciona, Aristóteles mismo es de los últimos, ujú, que alcanza a atender a la fisis desde este último costado, en donde ya hay una separación de la que vamos a hablar hoy, pero se nota que está esa separación. ¿Una separación de qué? Y es lo que vamos a hablar. La fisis en el entendido que ya se le va a dar desde este costado separado de él, ya no es esto que brotar imperante, o sea, ya no es esta experiencia que muestra la fisis, sino ya más bien lo que se trata en Grecia, y ahorita lo vamos a ver, lo que tratan es de separar a la fisis y poder delimitarla claramente separada del ser, como poderla delimitar desde lo ente. Y probablemente a esto te refieras con desde la biología, y por eso llega a nombrarse como naturaleza. Pero hay una separación primera y esta separación tiene una implicación. Y en este separar, este hablar de esa separación, estos griegos van a poner qué hay ahí, o sea, esta separación del ser, qué implicaciones tiene la física. Y justo, por ejemplo, para Platón, ¿no? Pone la idea en sí misma, pero en hacer este intento, este nombrar la fisis, hay todavía estos restos de lo que, de esta separación del ser y en qué se convierte, porque lo que vamos a ver cómo es al final la fisis va haciendo como una delimitación y en esta delimitación ya podemos encontrar estas, llamémoslo, nombrar, categorizar, desde un teorizar ya y hacer
una forma de pensamiento, una forma de pensar. Pero en los griegos están hablando desde la experiencia misma. ¿Mm? Ya después ya no hay ni eso. ¿Mm? Por eso a partir de ellos, por ejemplo, Platón y Aristóteles y lo que plantean, de hecho en una sesión, no recuerdo en cuál, justo creo que propio Octavio lo decía, que era muy interesante que yo estuviera trabajando a Platón, ¿no? Y el Aristóteles y pareciera que van por costados totalmente opuestos y no necesariamente, ¿no? Justo lo que vamos a ir viendo es cómo no son necesariamente costados opuestos, pero que se mueven en un mismo terreno. ¿Y qué terreno están haciendo? El terreno ya donde hay esta separación del ser y ya hay un entender la física como naturaleza. Adelante, Octavio. Ay, espera. Sí, gracias. Precisamente es algo que iba a comentar, lo acabas de decir con todas sus letras, ¿no? Porque creo que sí intentó Aristóteles tratar la física como un ente, Sí, pero no lo logró. O sí, sea, sí, sí. creo Porque que están sí. en este terreno ya de la Exacto. separación. O sea, Sí, Aristóteles, Platón, están en este terreno de la separación. Y hoy vamos a retomar un poco de lo que dice Jorge de Sócrates. Está bien bonito porque los tres hemos trabajado esto. Entonces, los tres hemos hablado de este terreno, en donde por eso la física termina siendo naturaleza. Esto que hablas tú, hijas. O sea, porque es un terreno en donde ya hay una separación primera que ya no permite. Por eso Aristóteles no llega, por eso Platón no llega, por eso, y por eso lo que van a terminar abriendo las puertas los tres es hacia la subjetividad, hacia la raza, hacia esto que estamos viendo hoy, hacia esto que podemos hoy mirar, que a Heidegger se le sale por los poros. O sea, no puede dejar su alemán fuera en su plantear esa pureza de la lengua, esa pureza del pensar, ese acercamiento a la experiencia más esencial y pura. O sea, vean hacia qué terreno nos arrojó esa separación. Y por eso nosotros de lo que vamos a hablar es, porque sí alcanza a hacer Heidegger este trabajo bastante riguroso, acercarse a de qué experiencia estamos hablando, qué pasó, qué separación hubo. Porque por eso cuando estábamos hablando del sofista, pero también en lo que ha trabajado Octavio, lo pueden ver, ahí está este intento y este esfuerzo por llevar. Por eso es que sí estamos hablando de categorías, pero a ver, entendamos, son categorías que delimitan desde el nombrar. Y en ese nombrar hay una experiencia. Ajá. Todavía hay un acercamiento a aquello que es nombrado, que es delimitado. Es que por eso, y eso lo vamos a ver, no sé si hoy, pero por eso incluso nos vamos a topar con el logos. Ujú. Porque este es el terreno, ahí están los tres. Y por eso me parece muy pertinente que hoy, justo les estaba diciendo, pues más de 10 años después, ahora lo podemos entender porque hemos estado metidos en estos terrenos y metidos no solamente porque pues, aquí nacimos y aquí nos tocó Occidente, ¿verdad? Sino porque en este leerlos, ¿no? Y desde cómo nos los enseñan, desde lo que alcanzamos a leer, desde algo que nos jala, porque sí hay un esfuerzo y gracias a ese esfuerzo que hay en Aristóteles, gracias a ese intento que hay en Platón, gracias a eso tenemos la noción de esta experiencia más cercana. Sí, hay una separación que todavía no es clara, pero podemos entender por qué se termina llevando a la fisis como naturaleza. Ujú. Es que justo esta fuerza imperante que brota y que se sostiene sobre sí misma y que saca de lo oculto a naturaleza en lo que entendamos por naturaleza, pero la naturaleza que entiende Aristóteles es totalmente diferente a la naturaleza que va a entender ahora la mente contemporáneo desde la maquinación, desde la tecné, ya desde un logos que se vuelve el policía del pensamiento, pero que no se planteó así. Perdón, es que esto me apasiona porque perdón, pero ya me enojé.
pero hacia allá vamos, Cas. No sé si te contesté, pero hacia allá vamos y creo que es muy pertinente tu pregunta porque me permitió mostrar cómo interesantemente, no lo recuerdo en este momento, no sé cuánto tiempo tiene el Seminario de la República de Jorge, pero desde ahí se viene trabajando, Sí. ¿no? Y además quiero decirles que en esa grabación, Jorge y Octavio dijeron que iban a aprender griego y quiero saber en qué están. ¿Qué pasó con esas gramáticas? Gracias a Ángelos, ángelos. Yo quiero aprender a pronunciarlo bien, pero bueno, ahí me enseñarán. Pero bueno, alguien más, muchas gracias, José. Fisis, fisis, Yo siempre digo fisis. Ay, no me sale el fisis, fi, fisis. Sí, Helderlin siempre lo pronuncio mal y tanto que lo amo y solo es alemán. fisis. Ustedes disculparán, pero si Octavio y Jorge hubieran hecho un curso de griego, ahorita yo ya estuviera pronunciando bien, tantos años después. Pero bueno, tenía que decirse y se dijo. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Nada más agregar, Ale, yo tengo una hipótesis, ahora que lo estás comentando, que a Aristóteles no le alcanzó su ambición, que es establecer la categoría sobre la fisis, ¿no? Ujú. No le alcanzó, porque por el tiempo en el que vivía, eh, ¿Y crees que haya tenido que ver esta condición suya que estuvo muy marcada de nunca ser reconocido como de ese de ser de ahí, ser parte de, porque no quiero hablar más que, o sea, del terreno, del pensamiento, es que esto te atraviesa, yo creo que muy cabrón, pero ¿crees que puede ser por ahí? sí, puede que, no, puede que, porque no hay que olvidar que hubo una consecuencia de su pedagogía, ¿no? Nada Ujú, más y nada menos que Alejandro Magno, ¿no? O sea, ujú, ese hecho ujú. así plantea las cosas de una manera bien distinta. Es que hoy que estamos tan de cerca, es que de verdad yo probablemente yo digo que es muy obvio, pero porque ahorita yo en mi cabeza traigo ya todo lo que he trabajado. Pero es que cuando hablamos de imperialismo, hablamos de Aristóteles. Ujú. Fuertemente, pero ya bien alejados de la experiencia que Aristóteles no logró, pero intentó lograr, pero no hubo un continuar, sino hubo una decadencia. Y aquí sí creo que esta denuncia de Heidegger de la decadencia es pertinente porque, voilà, estamos en esas decadencias que no terminan de decaer, ¿no? Pero bueno, estamos hablando aquí de esto y entonces a mí eso me hace muy feliz porque en algo estamos haciendo, lo que sea que estemos haciendo. Pero bueno, muchas gracias, Octavio. Entonces, bueno, tomando en consideración esto y haciendo este paréntesis, justo. En esta sesión 17 bis que pueden ver en YouTube, eh, en el minuto, en el minuto 33, en esta sesión Jorge va a plantear cosas muy, muy interesantes. Vamos a retomar por lo menos unas tres, pero hoy solo nos concentraremos en esta. Pero justo cómo el pensamiento se adecúa a la realidad. Y esto de la adecuación hay que tenerlo muy presente, porque cuando hablemos de logos vamos a entender por qué la adecuación es muy pertinente. Y en esta sesión, Jorge dice, el pensamiento adecuado a la realidad, pues está leyendo la República, ¿no? Y entonces está leyendo como estos párrafos y dice, si el pensamiento está adecuado a la realidad, es verdadero. Si el pensamiento no está adecuado a la realidad, es falso en la República. Si está adecuado a la realidad, es por voluntad. Si no está adecuado a la realidad, es involuntariamente. Y justo Jorge hace su comentario de, ¿se dan cuenta? Esto abre la puerta a la subjetividad. Y sí, porque al final, justo lo que está en juego es la opinión o el juicio que puede ser verdadero o falso. O sea, vean cómo se está delimitando la verdad. Ujú. Y en esto, justo, dice, estamos en el plano de las relaciones con la sociedad, porque justo al final es este adecuarse a la sociedad. Y justo como el alma está o no está dispuesta para el cuidado de la sociedad. Y entonces a partir de aquí estamos hablando de cómo este organizar
lo humano desde el alma apunta a este cuidado de la sociedad, pero justo, no olvidemos, estamos hablando de la república, al cuidado de la república y entonces por el bien de la república. Entonces, podemos ver que lo que nos están mostrando es de qué manera los hombres se ven privados de la verdad. Ujú. Y justo lo que construye la opinión verdadera. Y entonces, Jorge dice Sócrates, ¿cómo se privan de la verdad los hombres? Y dice de tres formas, y aquí me encanta porque lo que nos vamos a arrojar es a las triadas, que contesten esta triada. Dice, van a ser privados de la verdad por robos, por hechizos o por violencia. Por robo debemos entender disuasión y olvido. Dos causas hay para la disuasión y el olvido, el argumento y el tiempo. El tiempo termina robando la verdad al hombre por olvido y por disuasión es a través del argumento. O sea, justo Jorge lo dice, pues nada más que venga alguien que le sepa más y que te convenza y entonces te disuade, ¿no? Y entonces eso puede alejarte de la verdad. Así lo dice. Por violencia te puede alejar a la verdad porque la violencia la cataloga en dos, el de la pena o la aflicción, en el sentido de la dolencia. Algo que ocurre que golpea directamente al espíritu del hombre y esto hace que se aleje de la verdad. Jorge y sus ejemplos dice, aquí es cuando las personas que más creen en Dios les pasa una desgracia y dejan de creer en Dios, ¿no? Esta dolencia te aleja de la verdad. Y la tercera forma es por hechizo, por seducción, al placer o por temor al peligro. Es decir, por entrega a los excesos o por temor a los peligros o las amenazas. Estas son tres formas de perder la verdad, el robo, la violencia y el hechizo. ¿Quiénes pueden obrar con voluntad, que serían los cercanos a la verdad, y quiénes no, que son los que se alejan de la verdad? Y es muy interesante porque aquí Jorge lo dice con claridad. Esto lo dice antes del minuto 34, pero dice, se está construyendo un mito y el mito lo dicen claramente. No lo podemos decir a los hombres de hoy. Tenemos que dirigirnos a los jóvenes, tenemos que dirigirnos a los que vienen, porque en ellos sí va a tomar fuerza este mito y a partir de ahí va a gobernar al hombre. Y por eso, obrar con voluntad, ¿qué significa obrar con voluntad? Que ese sería como el logro. Retener la idea verdadera. Ajustar, ajustar, ay, no sé qué puse, espérenme tantito. Ah, sí. Ajustar la dianeia, seguro lo estoy pronunciando mal, pero si lo estoy pronunciando mal es porque nunca hicieron el curso de griego. Ajustar dianea y doxa a aletheia y expulsar todo lo contrario. Justo, aletheia es la verdad. Y como la doxa, la opinión, y la dianeia, justo va a ser esta parte que retenga la idea verdadera, pero no es la verdad que desoculta. Ya es una verdad dada desde la voluntad y la voluntad tiene que hacer que sea retenida. No hay desocultamiento. Ajá. La voluntad como eje solo es en el sentido de aletheia, de la verdad. Todo lo que está alejado de aletheia, ¿verdad? No es propio de las mujeres, hombres, porque solamente se puede estar alejado, no, perdón, no es propio de los mejores hombres, porque solamente se puede estar alejado de aletheia, de la verdad, involuntariamente. Y entonces los mejores hombres, la voluntad hace que no se alejen, porque no gana esto involuntario. Ajá. Porque retienen, y en eso, ese es el eje, la voluntad que retiene. El hombre tiene que ser gobernado. Esa es la sentencia. Ese es el punto. Se tiene que elegir entonces quiénes han de gobernar y quiénes han de obedecer. Tienen que gobernar aquellos hombres
que funcionan en sí mismo y en todas circunstancias, que pueden en todas circunstancias voluntariamente. Los que tienen que obedecer son los que no son capaces de voluntad, que van a ser en todos sentidos alejados de Aletheia. Aletheia, entonces, la verdad, se forma del servicio a la sociedad, es decir, la vida para la comunidad. Y ahora podemos entender un poco esta parte de estos valores culturales que rigen, desde dónde van a ser sostenidos y fundamentados, desde sí mismos. ¿Cuál comunidad, cuál república? La que tenga que ser sostenida. Y entonces, ya después van a empezar, vamos a seguir avanzando porque ya después se van a retomar otras cosas y otros conceptos de la diferencia entre los hombres, pero vean cómo este extravío argumentativo solo tiene que llegar a alguien que te lo diga de una forma que te convenza. Sostiene por qué hay hombres distintos a otros y por qué el hombre en sí mismo tiene que ser gobernado. Y cómo debe ser gobernado. Y a quién tiene que hacérsele ver sostener ese modo de cuidar a la sociedad. Es por el cuidado de la sociedad, es para que se sostenga lo que hoy entenderíamos como el Estado, ¿no? Y entonces, justo esto es lo que va buscando encontrar este modo de llevar al hombre y a la sociedad a la grandeza, a esta construcción. Por eso es que ahora, claro, es que uno ya ve en retrospectiva todo lo que implica un imperio y todo lo que ha sido parte de eso y en dónde estamos hoy. El problema es el imperio que tenemos hoy, el imperio de la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Pero al final, justo, estas son modos de argumentar por qué se sostiene por el bien común estas diferencias. Pero es muy interesante, por eso esta sesión vale mucho la pena, porque lo que se va mostrando es la construcción del mito. Y esa es la pertinencia del por qué buscamos ir más allá de este terreno que nos han dejado y en donde el pensar tiene forzosamente un vigilante, que es la lógica, que nos hace solo pensar categóricamente. Y esta decadencia, este obscurecimiento universal del que habla Heidegger, ¿cómo llegamos acá? ¿Y cómo se ha ido construyendo? Y además, digo, interesantemente, cómo lo hemos ido explorando y buscando. Por eso, en este seminario de Jorge, justo pertinentemente, pues de lo que se habla es de la esclavitud del alma. Esa es la pertinencia del por qué queremos acercarnos hacia este límite que nos permita asomarnos desde otro costado. Y la poesía es el vehículo. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando del sofista, yo les decía, es que está la filosofía, y está el sofista, y está el poeta, y entonces el sofista es ese hueco que permite separar como este hueco aislante que no deja pasar el ruido y el frío que tienen las ventanas o los termos. El sofista es eso. Ujú. Porque a partir de ahí ya no hay este acceso a la poesía. ¿Por qué? Porque justo lo que estamos diciendo, y por eso retomamos la fisis, porque vamos a ir antes de esta separación del ser. Y en este ir antes, justo a lo que buscamos es encontrarnos con una triada interesante. Déjenme ver, es que tengo mis puntos todos. Ah, justo vamos a regresar a esta triada, a esta primera triada que nos va a dar la pauta de un acercamiento distinto, en donde en esta pregunta con la que empezaba diciéndoles de que Heidegger se hace de por qué el ser y no la nada,
va a empezar a mirar hacia el ser, el no ser y la apariencia. ¿Mm? Y hacia dónde nos arroja cuando no los miramos en esta separación que conocemos, sino en qué momento hubo esta separación y qué implicaciones tuvo esta separación, porque las implicaciones que tuvo esta separación son las que constituyen el pensar de Occidente. Entonces, vamos bien. ¿Les da sentido lo que estamos planteando o no? Pero yo estoy muy emocionada. Y nada más. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta también? ¿Ya vamos a la ronda de preguntas? Supongo que sí, Mm. ¿no? Porque son 10:40. Digo, Ay, 9:40, perdón. No sé. bueno, sí, porque si no, bueno, rápido. Parte de las separaciones que se trabajan en Introducción a la Metafísica, la primera parte que probablemente no la trabajemos a menos de que sea estrictamente necesario, es cuando se empieza a preguntar de una primera separación. Una separación de la que aquí hicieron una pregunta en alguna sesión que no me acuerdo cuál, es cuándo se separó el verbo del sustantivo, porque no estaban separados y las implicaciones que tiene la separación del verbo y el sustantivo y la construcción del infinitivo. Eso es interesante. Digamos que ese es ese primer costado de este libro que se vuelve interesante. Pero lo que verdaderamente nos va a develar el camino es justo la separación originaria de ser y apariencia. Primero vamos a entrar por ahí, porque justo vamos a ver cómo en la apariencia hay tres modos del aparecer. Y en este parecer lo que se nos va a ir revelando es qué pasó cuando se separó el ser de la apariencia y por qué eso terminó arrojándonos a este costado del pensar occidental que no puede terminar de encontrar un camino más que justo resguardar a qué, lo que hicieron los griegos, al ente. Ujú. Y entonces el ser queda y quedará como un concepto evanescente. Y ese concepto evanescente es al que nos vamos a arrojar. Pero bueno, solo digo, la idea era trabajar esto para esta triada de ser, no ser y apariencia, pero ya es tarde. Entonces, mejor vamos ahora sí a la ronda de las preguntas o del comentario alargado de Jorge Atala. O no comento nada. Ay, comenta. Si hoy fuiste hasta citado. Hoy. Sí, sí llegué a la cita. Sí, bendito sea. ¿Los demás, por favor? Órale, Octavio. Acá ando. Pues nada más, esto último que Ale comenta, Sale, el asunto de la separación de las lenguas, ¿no? Y es otra de las cosas que también habíamos comentado, comentado en alguna sesión sobre lo que pasa de este lado del charco, ¿no? Ujú. Em, Porque aquí las lenguas, por lo menos en Mesoamérica, no tienen verbos en infinitivo. No existen los verbos en infinitivo, ¿no? O sea, Súper interesante eso. cuando un verbo existe, necesariamente debe tomar algún participante, ¿no? No como en las lenguas indoeuropeas, ¿no? Y eso, solo por mencionar una cuestión, imagínense el problema que le planteó a alguien que quería hacer un diccionario, ¿no? Porque pues los verbos en español, uno abre el diccionario y todo está en definitivo, pero en realidad en una lengua mesoamericana, pues ese es un problemita que tuvieron que Claro, por resolver supuesto. los primeros misioneros que quisieron hacer diccionarios. Y pues nada, ¿no? Es algo que sí, que hay que estar como pensando todo el tiempo, porque evidentemente apunta directamente a esto que decías, ¿no? La diferencia entre sustantivo y verbo y todo lo que se ha dicho. La partición, porque es la Exactamente. imposición, hoy lo podemos jamás pensé yo decir esto, la imposición del infinitivo. La imposición del infinitivo para que haya una generalización del pensamiento delimitada. Y a partir de la imposición del infinitivo, la necesidad arbitraria y artificial de la separación del sustantivo y del verbo.
Es brutal. Y entonces esto nos arroja a las lenguas indoeuropeas. Ujú. Entonces es bastante interesante, pero sí, 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 esto de las lenguas va a estar súper interesante. Que aquí evidentemente tus aportaciones serán valiosísimas. El cuervo espérenme que ya se me fue. El cuervo del juicio, ahí El no. cuervo, el cuervo. ¿Dónde está el cuervo? ¿Por qué ya no lo veo? ¿Se fue? ¿Se desconectó? No, Ah, este aquí. está abajo. ¡Ay! Hola, cuervo. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, No. Yo tenía una pregunta, que es entonces el papel de la metáfora en la poesía y como de la metáfora histórica dentro de los mitos, ¿dónde queda como un sentido de prevalencia, como un último recurso de símil para guardar la experiencia? es un primer recurso, no el último. El primer, ok. Porque justo, eh, evidentemente la poesía, en su pensar metafórico, lo que nos va a permitir es la trascendencia de los saberes y en ese trascender y en ese que no es aprender y educar, sino transmitir, en esta transmisión, la metáfora permite la adecuación al momento en el que es dicho lo que es dicho, no la imposición de un mito construido. Ujú. Por eso es muy interesante porque el Graves dice que, ni llegamos al Graves, pero bueno, yo y mis gracias. El Graves dice, no, pues a mí la prosa me da para comer, porque la prosa es lo útil, es lo que puede ser en este sentido monetizado. Pero la pasión, la vida, lo mismo, lo vivo está en la poesía, en la metáfora que eso permite. Porque claro, entonces el poeta podrá hablar de las montañas y de los árboles y podrá hablar de las cosas estas que nombramos como naturaleza, pero en ese nombrar, y vamos a ver a los poetas y vamos a ver que nos expliquen qué habla, cuál es la determinación nominativa del hombre y cuál es el sentido del hombre. Esa es la fuerza de la metáfora, pero por eso es el recurso primero y esencial del cual queremos acercarnos, Sofía, pero ya llegaremos ahí si yo aprendo a no tardarme tanto, Ok, pero lo gracias. dudo. Octavio no Gracias. había acabado, creo. No, ya, no, sí, ya había acabado. Me voy a parar a servirle sopa a mi hija, perdón. Hasta Ay, ahora, bebé. sopa. ¿Quién Sopita más? caliente para el frío. ¿Quién más? Ahí está. Es que ya los veo a todos, no los podía ver a todos, pero ya. ¿Alguien más comentar? Ya, Jorge, dale, porque dale. Pero nos vamos a tardar y quedan poquitos minutos. No, yo no voy a tardar. Primero, para el cuervo no hay metáfora histórica, la metáfora es metáfora. O sea, lo que hay que entender en la poética, primero que nada es que es pura metáfora. No es metáfora histórica, la metáfora es metáfora. O sea, que es la construcción de lo posible concretado en la poética. O sea, la poesía en ningún momento es forma, sino evocación. Pero la historia es memoria de la huella de la poesía. Sí, pero la poesía no hay metáfora histórica. Sí, sí, pero Aunque toda concrétela. metáfora sería historizante, Sí, porque, por supuesto. porque evoca la experiencia de la existencia. Pero eso creo que es importante, porque no hay, y es que es peligroso, porque decir metáfora histórica implica pensar que hay metáfora no histórica, entonces es categorizar la metáfora y entonces, pues, alarma, ¿no? Bueno, esa es una. La segunda cuestión importante para mí es recordar que ese seminario no tiene solo la promesa del griego, sino la promesa de terminar el texto de Heidegger, que es... que está a la mitad trabajado allí, bueno, la República, y vamos con Heidegger, porque la República solo se llegó hasta donde va a comenzar la metáfora de la caverna, es decir, Mm, llegamos hasta la parte en ese seminario de quiénes, o sea, fuimos, ese seminario está partido en la primera parte que es la justicia, que es tender el terreno para hablar del resto, luego evidentemente la gubernamentalidad, ¿no?
y quiénes deben ser los gobernantes para finalmente llegar a la parte que no se trabajó en ese entonces y que es la segunda vez que lo prometo en la vida, que es sobre quiénes son los gobernados. Ajá. ¿De qué están hechos los gobernados? Esa es la parte de la caverna y creo que es importante retener esto porque ese seminario concluyó porque concluyó el periodo, es un seminario bonito porque fue súper improvisado en la pandemia, cuando nos botaron a Chihuahua un baile de todos los trabajos, ¿no? Y que estábamos como medio tratando de dar clases en línea y medio haciendo dos, tres cosillas, malabares para sobrevivir al principio. Y entonces abrimos ese seminario que era parte de mis clases en la universidad y parte fue un seminario muy lindo. ¿En qué año fue, te acuerdas? En el 20 fue empezando la pandemia. Ah, En plena pandemia, así, cañón. en febrero, fue en febrero. Y sí, es cierto, hablas un montón de Nino Cano. Ya se nos fue el Nino. Pero trascendió en ti. Y lo Claro que sí. traes, y lo traes, y lo traes. Yo crecí viendo a Nino y en ese tiempo lo veía mucho en su columna, cuando ya andaba con su tanquecito de oxígeno. ¿Cómo nos reímos de eso ese año? Sí, señor, Nino Canún. ¿Y usted qué opina? Todavía lo recuerdo. Pero bueno, ese seminario no es que esté inconcluso porque nos interesaba la gubernamentalidad, nos interesaba en aquel momento la esclavitud del alma. De hecho, ese seminario se llama así, ¿no? La Sí, esclavitud del la alma. esclavitud del alma. Y también es cierto que fue ahí cuando me atreví a darlo ya en toda su forma, porque ya lo traíamos más o menos avanzadito de antes, pero ahí fue donde me atreví a darle forma, ya a la esclavitud del alma y a la gubernamentalidad, ¿no? Entonces, ese seminario tiene una segunda parte para la cual necesitamos aprender griego, entonces todavía tenemos tiempo de la otra promesa, ¿no? Yo no Pero estaría pronunciando tan horrible. la segunda parte es la sobre quiénes son los gobernados. Solamente spoiler, es bellísimo porque ahora que hablamos del origen de la cultura, del nacimiento de la cultura, estamos hablando de los gobernados. En aquel tiempo, también recordarán Octavio Alejandra Haas, que estuvo también, y quienes hayan estado, en aquel tiempo decíamos nosotros los despojados. No, no hablábamos de los esclavos, sino de los despojados. Y de eso ya venimos Sí. hablando desde el seminario anterior, que si no me equivoco era el de Fraser y antecito el de Moisés, ¿no? Entonces ya teníamos este esbozo de la esclavitud, más como en el sentido del despojo. Entonces lo que se ha hecho desde entonces es este ejercicio de separar la idea como del alma en pedazos para ver primero si es despedazable, desmenuzable, y luego qué o en qué sentido eso se concreta para la esclavitud del alma. Eso es lo que hay en el seminario. Y ahora sí ya mi comentario sobre hoy. Eh, Heidegger está adelantado a todo siempre, ¿no? Sí. Cuando comenzó Alejandra a hablar hoy, dije, pensé, quiero volver a dar clases porque quiero volver o sea, quiero tener un grupo frente a mí para hablar de la diferencia entre la adequatio es rei et intellectus, Octavio, ¿sí? Que es la adecuación de la realidad del intelecto, que no es rey, ¿no? Digo que no es realidad, sino como Cosa, de la de, cosa. de la cosa, ¿verdad? Y el intelecto. Y del desocultamiento, que es esta emergencia de lo que es en tanto que es y que no es interpretable, ni manipulable, ni deformable, ni transformable en el tiempo. Es decir, lo que es en tanto que es no es subjetivable de ninguna De manera, ninguna manera. ni culturizable, digamos, ¿no? No, no es particularizable en ningún sentido. Y claro, lo que hace Heidegger es maravilloso porque cuando él trae para hablar de la verdad a aletheia, al desocultamiento, a lo desoculto,
destruye toda posibilidad de la cosa. Y justo quería, y con esto termino, recordar dos textos de época que intentaron aproximarse a la grandeza de Heidegger y que no pudieron. Uno de Jean-Paul Sartre, que es El ser y la nada. O sea, justo cuando Heidegger dice ser y tiempo, hay alguien que se entretiene con el ser y la nada, ¿no? Y el segundo texto es que decía Rommel, para cada francés hay un alemán, ¿no? Y hay un alemán para todos los franceses juntos. El segundo texto es Las palabras y las cosas de Michel Foucault. O sea, lamentablemente Foucault tomó las palabras y las vinculó con las cosas. Y Sartre tomó el ser y lo vinculó con la nada. Y ni uno habló del poder de la palabra, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama el texto, Alejandra? El de Heidegger, el de la lengua, El camino al habla. de camino al habla. Ujú. Ni Foucault se aproximó al habla, ni Sartre se aproximó al ser. Los dos terminaron cayendo en categorías. Entonces, es una pena porque además los dos estuvieron poniendo barricadas en el 68. O sea, lamentablemente fueron la farsa de la última rebeldía social que tuvimos, del último intento revolucionario, y los dos siguieron vivos. Eso es lo que debemos de tener siempre como la vergüenza de la humanidad, porque los viejos, los dos, siguieron vivos. Y por todo el mundo hubo jovencitos, no idealistas, jovencitos luchando que desaparecieron en todo el mundo, que no tuvieron la oportunidad de seguir para después poder pensar, ¿no? Y es con lo que cierro mi comentario. Pues sí, porque ahora podemos mirar que muchos de los movimientos de los que sí conocemos y de los que sí sabemos más que prevalecieron, que tienen la hegemonía del entender los movimientos, pues justo fueron los que se adecuaron a la época en la que nacen y que al final se ajustaron hacia la hegemonía que estaba ahí dada, ¿no? O sea, es como este hacer como que hacemos, ¿no? Pero que al final hoy podemos ver, o sea, creo que hoy sí estamos volteando, o sea, en su momento hasta el Hegel volteó a hablar, a ver a la revolución haitiana y dijo, esa sí es revolución, ¿no? México siempre estuvo cerca de su historia misma revolucionaria, con todos sus claros y sus oscuros, igual que la Revolución Rusa. Hoy podemos ver de frente que la caída de la Unión Soviética trajo al capitalismo salvaje al no tener ya un contrapeso y que hoy estamos viendo hasta dónde pueden llegar esos capitalistas salvajes y cómo han llegado a esta decadencia brutal, insisto, no de la humanidad, sino de esas decadentes élites que tienen una historia añeja, 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 estar haciendo las mismas cosas, pero que hoy podemos ver o sea, hoy podemos mirar lo que hegemónicamente no se muestra, ¿no? O sea, hegemónicamente se muestra a Gaza más como un catálogo de armas y de la posibilidad israelita de aplastamiento, pero podemos mirar más allá de eso. Hoy podemos ver a Burkina Faso y lo que está haciendo África y este intento de organización de estos estados africanos y lo que nos pueden mostrar. Al mismo tiempo, nosotros mismos podemos ver cómo Latinoamérica se enfrenta a una derecha que ha ganado terreno, pero al mismo tiempo, pues a tener que madurar todos los movimientos que la izquierda misma en Latinoamérica está dando y eso cómo se sostiene, nosotros mismos lo podemos ver. Entonces, creo que
son tiempos interesantes y siempre son tiempos interesantes en tanto tenemos la posibilidad de ampliarlos más allá del hegemón, más allá de la hegemonía, de lo que nos quieren dejar ver. Y creo que este intento, este espacio que se da y que se vuelve muy lindo poderlo mirar en el tiempo, ¿no? O sea, poder hablar de todos estos esfuerzos, de los seminarios y en este sentido pues de pronto no es como tan fácil pararse aquí y hablar de lo que uno lee, ¿no? Porque una cosa es leer, uno lee y entiende y se apasiona, pero explícalo, es como, ay, Dios mío, ¿no? Pero este esfuerzo y este compromiso, pues lo que intentan es no, no, no hacer como que no pasa nada y seguir empujando en este camino de salir de esa hegemonía de pensamiento y buscar, bueno, si no es esto, ¿qué? ¿No? O sea, si no es Occidente categórico, entonces ¿qué? Y no solo arrojarnos a, bueno, pues que Oriente me guíe. Pues no, es como mirar cómo llegamos aquí. Creo que estos esfuerzos que se están dando y estas posibilidades eh, desde las tecnocracias y los feudalismos tecnocráticos ahora como virtuales, ¿no? Del YouTube nos permiten mirar estos otros seminarios y poderlos mirar en retrospectiva y lo que se ha dicho y ver cómo no nos hemos alejado del camino y nos hemos mantenido. Hay una constancia ahí que creo que es conmovedor mirar. Pero bueno, pues muchas gracias. Espera, quiero decir algo porque no lo puedo evitar, porque es algo que se me reveló Gracias. ahorita con lo que dije, y yo sé que es tu seminario y tú eres la rockstar de hoy, pero se me reveló porque hay una cosa más con lo que dije sobre Foucault y Sartre. Eh, en 68 no vi ningún padre, bueno, digo, yo no estaba vivo ahí, pero históricamente, ningún padre murió en lugar de sus hijos. Ningún padre murió junto con sus hijos. Y ningún padre murió después de sus hijos por la memoria de sus hijos. Los hijos del 68, pensándolo ahora y con los resultados posteriores, fueron sacrificados para que los papás pudieran seguir teniendo carros, gasolina, olimpiadas en ese momento. Y digo aquí, digo en otros lados hubo más cosas. Eh, y la vida que hoy nos está costando, la vida pareja de todos, de comunidades enteras, de países enteros, Sí, sí. porque sí es cierto, en aquel momento todavía podían incendiar el mundo Claro, y no lo tenemos. hicieron. Es justo, es de pronto lo poco que se alcanzaba a ver, digo, era muy complejo mirar, no podemos asegurar que no lo hubiera, pero aunque lo hubiera habido, el ocultamiento era mucho más grande. El mismo ocultamiento que hoy tenemos aparentemente en redes sociales, que nos muestran muchas cosas, pero que ahora está en forma de las fake news. ¿No? Por supuesto, pero que al final es esta insistencia, este no soltar, el insistir, el mirar, el, el, el nombrar y el señalar lo que las cosas, es que hoy podemos ver los resultados, hoy podemos ver los resultados y ay, los podemos ver bien de cerquita porque los estamos viviendo así, ¿no? Ahorita el mundo se está moviendo y de pronto tiene movimientos históricos que traen recuerdos fuertes, ¿no? Pero bueno, ahí también está la historia, ahí también están los pueblos, ahí está también las historias latinoamericanas, ahí también está Vietnam mismo, ahí también está Haití, ahí también están muchas estas otras cosas que hoy podemos rescatar, mirar y sostener en la memoria, justamente. Pero, pero pues sí, es que son temas largos, interesantísimos, pero fuertísimos. Pero Ya aquí son andamos. las 10:03, te tienes que... Ya tengo que Supongo, trabajar, amigos. Un supongo que gustazo. iPhone prendió su cámara para enseñarnos la luna roja que se veía preciosa. ¡Ay, a poco! Pues iPhone tenía la cámara prendida y se vio la luna. Ya la apagó. Ay, qué Yo creo que no bonito. la prendió a propósito. Sí, aprendí a propósito. Gracias, iPhone. Qué bonito. Que tengan una muy bonita noche, un gusto y un placer. Perdón, Espero. rápido, anuncio. La semana que entra voy a dar seminario yo porque voy a parar la siguiente. O sea, Ah, ok. tendría que ser de descanso. Voy a dar seminario yo porque la del
el miércoles siguiente no voy a poder estar. ¿No? Ok, Entonces, adelanto y luego descansamos una, luego Octavio, Alejandra y volvemos a descansar. buenísimo. Pues nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una bonita noche, cuídense mucho, disfruten su nochecita, tápense y tomen sopita Descansen caliente todos, como la nena de Octavio. Buenas descansen noches. todos, yo me voy, Vas lejos, me voy Cris, lejos. vas lejos. Nos Cuídense. vemos. Ay, gracias. Bye, bye. Abrazos a todos.